Hola, mi nombre es Melissa Hidrogo Rojas, estudiante del segundo ciclo de Educación Primaria. En esta oportunidad voy a narrar la obra Pedro Páramo del autor Juan Rulfo. La historia comienza con el narrador, Juan Preciado, que va en busca de su padre al pueblo de Comala por petición de su madre que había fallecido hace pocos días. Ella le había encomendado buscar a Pedro Páramo y no pedirle nada, pero sí exigirle el deber, el derecho que él tenía de darle y que jamás se lo dio. Cuando él decide ir en el camino se encuentra con Abundio, que era un arriero, el cual Juan le pregunta cómo se llamaba el pueblo que se veía abajo, y él le dijo que era Comala, que era un pueblo que hace mucho tiempo nadie lo visitaba. Entonces Juan se sorprende mucho y le pregunta por qué se ve tan desolado, por qué se ve tan triste, y él le contesta que eran los tiempos de ahora. Además, Juan le comenta también de que él iba en busca de su padre, que aunque no lo conocía, sabía que su nombre era Pedro Páramo. El arriero se sorprendió y en un tono irónico le dijo que también era su padre Pedro Páramo, y él también era padre de muchos. Entonces eso deja un poco confundido a Juan Preciado y le pregunta si lo conocía. Y él le dice que sí lo conocía, que era un rencor vivo. El arriero le enseña todo el terreno que pertenecía a Media Luna y que era propiedad de Pedro Páramo. Le pregunta qué pasó aquí, le pregunta a Juan y él le dice que estaba abandonado, que hace mucho que nadie vivía ahí, que era un pueblo que no vive nadie ahí y que era así. Entonces Juan Preciado le pregunta dónde está Pedro Páramo entonces, y el arriero le pregunta que había fallecido ya hace mucho tiempo. El pueblo de Comala era un pueblo que estaba abandonado, que tenía hierba crecida en todas las casas y que estaba muy desolado, parecía que no viviese nadie. Al cruzar una calle, Juan Preciado se encuentra con una señora muy envuelta con regazos, con telas por todo el cuerpo, al cual la mujer lo saluda y le dice buenas noches. Juan Preciado le preguntó dónde vivía doña Ubígenes, esto debido a que Abundio le había invitado a quedarse en su casa, si es que él lo quisiera, pero también le dijo que si es que él deseaba visitar el pueblo, que lo haga y que así conozca el pueblo, pero si no, que en su casa era bienvenido, que estaba en lo alto de los cerros, ¿no? Entonces Juan Preciado le pregunta dónde puede quedarse un hospedaje en el pueblo, y él le dijo que busque a doña Ubiges, que ahí con ella le iba a poder alquilar un cuarto. Entonces Juan Preciado, al ver a esa mujer en el pueblo, aprovechó la oportunidad y le dijo que dónde vivía doña Ubiges, y la mujer le dijo que vivía en la casa al lado del puente. Juan Preciado va en busca de esa casa y encuentra a doña Ubiges. La puerta se abre sola y le encuentra desde adentro, le habla una mujer y le dice pasa. Él entra y la mujer estaba esperándolo ahí, estaba todo dispuesto. De pronto la mujer le pregunta, ¿usted es hijo de ella, de Doloritas? Él, bastante sorprendido, le dice sí, pero ¿usted cómo lo sabe? Ella le aseguró que hoy día le habían avisado que él llegaría. Se sorprendió aún, pero le dijo ¿quién? ¿Quién le había avisado? ¿Mi madre? Y ella contestó sí, afirmativamente. Su madre le había advertido a doña Ubígenes que su hijo iba a ir en busca del pueblo y justamente le iba a buscar a ella. Entonces Juan Preciado le dice, doña Ubígenes, pero mi madre está muerta ya hace 7 días. Y ella dijo, entonces por eso era la razón de que su voz se escuchara tan apagada. Doña Ubígenes, bastante con ganas de conversar con él, le dijo que ella estaba a punto de haber sido su madre en el pasado. Le preguntó si es que su madre le había contado este episodio, y él dijo que no, que su madre solamente le contaba cosas buenas. Entonces por eso ella quiso contarle un poco de lo que había pasado hace años. Pero lo interrumpió, Juan Preciado le interrumpió diciéndole que si él había llegado a la casa de ella
era porque un tal Abundio, que era un herrero, le había recomendado buscarla, ¿no? Y ella dijo bastante emocionada, el buen Abundio. Le comentó que en el pasado él le conseguía pasajeros y lo llevaba a su casa con el fin de hospedarlos y él se ganaba unas propinas. Pero eso era hace mucho tiempo debido a que hace mucho que no venía gente. Además de que Abundio había sufrido un accidente, se había quedado sordo porque en la plaza le había explotado un cohetón muy cerca de la cabeza y al dejar de escuchar también había dejado ya de hablar. Juan Preciado entonces le dijo que de la persona que le hablaba, del tal Abundio, no podía ser él porque él no era sordo y hablaba perfectamente. Entonces, muy desconcertada, la señora Eubígenes le dijo entonces que no puede ser él mismo porque Abundio además ya había fallecido. Volviéndole de su madre, le cuenta el episodio de que un embistero, días previos a su boda con Pedro Páramo, le había pronosticado que esa noche no tenía que acostarse con ningún hombre debido a que la luna estaba muy brava. Entonces Dolores le pidió bastante encarecidamente a doña Eubígenes que por favor esa noche, por una noche, se haga pasar por ella y que se acueste con el que iba a ser su esposo en su luna de miel. Aunque al principio doña Eubígenes se negó rotundamente, ella trató de convencerla, prometiéndole para pagar ese favor con otros favores, y al final doña Eubígenes logró aceptar porque además ella también le gustaba a Pedro Páramo muy en el fondo. Continuó contándole a doña Eubígenes, diciéndole que Dolores había odiado por mucho tiempo a Pedro Páramo porque siempre recibía órdenes, quejas frecuentemente, y eso ya había como aburrido y hartado a Doloritas, ¿no? Un día se encontraban Pedro Páramo, Doloritas y algunas de las empleadas, incluida doña Eubígenes, en el campo, y Doloritas había suspirado y Pedro Páramo le dijo: ¿por qué suspiras, Dolores? Ella le dijo: porque quería hacer un sopilote para volar rápidamente a la casa de mi hermano. Y muy relajado Pedro Páramo, sin hacerse ningún problema, le dijo: entonces vete, que te preparen en tu equipaje, y se despidió, diciéndole adiós. Desde ese entonces Dolores abandonó el pueblo de Comala, y de Media Luna también se fue, y para siempre nunca más volvió y nunca se supo de ella. Doña Eubígenes también le contó más adelante la vez que su hijo Miguel Páramo, el hijo de Pedro Páramo, le había tocado la puerta, como muchas de las madrugadas que Miguel la buscaba a doña Eubígenes porque se acostaba con ella. Una de esas noches la buscó y le dijo que se sentía raro, que solamente veía, que no escuchaba bien, que veía muy nublado. Entonces doña Eugénia le dijo que él estaba muerto y que por eso era lo que él se sentía raro. Que le preguntó qué había hecho y él le contó que solamente había saltado con su caballo un tramo largo, ¿no? Por ir a buscar a la que era su novia. Había sufrido ese accidente y había fallecido. Luego de este acontecimiento que le había contado doña Eugénia, le preguntó a Juan Preciado si ella había escuchado alguna vez el quejido de un muerto, y él le contestó que no, y ella le dijo afortunadamente que es así, más te vale, porque era realmente horroroso. También en el libro se cuenta el episodio de la muerte de Miguel Páramo, que había saltado, como ya le había dicho doña Eugénia, un techo largo con su caballo y había encontrado rápidamente la muerte. En su velorio el padre Rentería no había querido darle la bendición, otorgarle el perdón, no, a Miguel Páramo, debido a que él consideraba que no era una buena persona. Se le acusaba de haber matado a su padre, a su hermano del padre, además de haber violado a su sobrina, pero al final lo hizo, y su padre, Pedro Páramo, supo retribuir muy bien esa reconsideración con unas monedas, ¿no?, de donación para la iglesia. También se cuenta que el padre Rentería en una ocasión la visita a una mujer que era hermana de Eugénia Diada, que le perdonara y que le consiguiera el perdón, pero el padre se había negado porque
ella había obrado contra Dios, no habiendo quitándose la vida. Después de todos estos acontecimientos, la mujer, la señora Ubiges, le acompaña y enseña el cuarto a Juan Preciado y se da cuenta que el cuarto estaba vacío, no había cosas, no había una cama y no iba a poder descansar. Sin embargo, doña Ubiges le dice que no se preocupara porque cuando hay mucho sueño, el descanso es en cualquier lugar. Salió del cuarto doña Ubiges y ya se esfumó, ya no volvió a aparecer, ¿no? Cuando se quedó solo, escuchó un quejido bastante fuerte como de un hombre en estado de ebriedad quejándose. Esto duró bastante tiempo, lo cual se quedó un poco sorprendido Juan Preciado y confundido porque los quejidos se escuchaban a veces lejanos, a veces cercanos, pero alrededor no había nadie. Después de esto, se abre la puerta y entra una mujer, quien era Damiana, ¿no? Le pregunta quién era y efectivamente le dice que su nombre era Damiana y él ya había escuchado ese nombre de boca de su madre y ella era quien le había cuidado de cuando él era niño, ¿no? Damiana se presenta y después le dice que era bienvenido a su casa si es que él lo decidiera así, y él aceptó con mucho gusto debido a que en ese cuarto no había podido descansar correctamente. Él le cuenta a ella lo que había escuchado y ella le dice que de repente era un eco que atravesaba las paredes que se había quedado guardado en el cuarto, porque en ese cuarto hace muchos años habían matado a un hombre ahorcado por mandato de Pedro Páramo. Su nombre era Toribio Aldrete, ¿no? Y que posiblemente era ese. Juan Preciado le dijo que su cuarto le había dado doña Ubiges y que ese cuarto se lo había dado la señora y que ella lo había abierto, lo cual también se sorprendió porque ella decía que ese cuarto era imposible y que lo abrieran ya que estaba cerrado con llave y que esa llave lo habían desaparecido. Además también que doña Ubiges había fallecido ya hace mucho tiempo y que pobrecita que seguía penando. Volviendo al pasado, se cuenta que cuando Pedro Páramo le había dado la orden a Fulgor de pedir la mano de Dolores, Fulgor en un tono cómico le dice: no estaré muy viejo yo para casarme con Dolores, y le dice Pedro Páramo: no es para ti, sino es para mí. Dile que me he enamorado de ella hace mucho tiempo, de que no dejo de pensar en ella y que la boda sea lo más pronto posible. Pedro Páramo ordena esto debido a de que él tenía una fuerte deuda con la familia de los Preciados, ¿no? Entonces de esa manera quería como salvaguardar su patrimonio y que se anulara esa deuda. Debido al apresuramiento, la boda se dio solamente después de 2 días. Al principio Dolores estaba muy emocionada con la noticia, pero cuando Fulgor le dice que solamente era de 2 días, le entraron dudas debido a que a ella le iba a llegar la luna y que no iba a estar preparada para su noche de bodas. Entonces le dio bastante temor, pero Fulgor tenía una solución para todo y le dijo que no se preocupara, que sin luna o con luna Pedro Páramo estaba enamorado de ella y que iban a casarse. Pedro, muy emocionada, al final terminó aceptando que sean 2 días la boda. Es más, agradeció a Dios por dicha bendición, que era que Pedro Páramo se fije en ella, ¿no? Pudiéndose fijarse en muchas mujeres del pueblo de Comala porque él tenía para elegir. Se sentía bastante afortunada. Juan Preciado, rezando al presente, Juan Preciado siguió hablando con Damiana. Le preguntó entonces cómo ella sabía que él iba a estar ahí. ¿Acaso fue su madre quien también le había dicho de que él iba a ir ahí al pueblo de Comala? Y ella le dijo que no sabía hace mucho de su madre, no sabía mucho tiempo de casi nadie. Y él entonces le dice: entonces, ¿cómo me has encontrado?
Damiana no tuvo respuesta, solamente ignoró. Eh, y Juan Preciado le insistió y le dijo, entonces, ¿estás viva? Damiana, contéstame, y Damiana simplemente se sumó y solo se quedó el eco de la voz de Juan Preciado. Después de este episodio, Juan Preciado caminó ya cada vez más confundido, con menos fuerzas. Caminó por muchas calles hasta que muy cansado se cayó sobre el suelo y se golpeó su cabeza contra la puerta de una casa. De esa casa salieron dos personas, un hombre y una mujer, ¿no? Le preguntaron, pensaron que estaba borracho, pensaban que estaba perdido, entonces lo hicieron pasar. Juan Preciado estaba bastante sin fuerza, con mucho miedo. Les preguntó dónde podía dormir y no había otro lugar que el suelo, ¿no? Le tendieron una frazada en el suelo y se acostó. Juan Preciado estaba bastante nervioso, confundido y temeroso y comenzó a intentar dormir, pero temblaba demasiado. Mientras estas personas estaban en su cama acostados, desnudos y murmurando sobre él, ¿no? Se preguntaban de dónde habría venido, quién era, por qué estaba ahí, por qué se comportaba de esa manera, entre otras cosas. Juan Preciado, al despertarse de esa primera noche, ya había amanecido y lo primero que ve es a la mujer al pie de su piso, de su frazada, con un jarro de café. Él tomó unos pocos sorbos y él apresuradamente le preguntó cómo podía salir de ese lugar. Ella le dijo, ¿a dónde quieres ir? Y él contestó, a donde sea, pero necesito salir. Ella le dijo que había muchos caminos para irse, ¿no? Comenzó a mencionar algunos caminos, pero algunos miraba al techo como si el cielo fuera un destino. Su hermano había escuchado, el hermano de la chica, y le dijo que no se preocupara, que al amanecer en ese día, el próximo amanecer, él mismo le iba a acompañar a donde él quisiera para que pudiera irse, ¿no? Él se quedó un poco más tranquilo y esperanzado, esperando que esa promesa se cumpla. Pero lamentablemente no se cumplió debido a que Donis, que era el hermano de la mujer, había salido con una excusa de buscar un becerro. Ella entonces se quedaron los dos solos y la mujer le dijo que él ya no volverá porque él justamente estaba esperando que viniera alguien para que se vaya, ¿no? Y la deje. Entonces que ahora Juan tenía la obligación de cuidarla a ella. La mujer le pidió que se parara del suelo y que se acostara junto con ella en su cama, a lo cual en principio Juan se había negado, le dijo que estaba bien donde estaba, pero al final por insistencia de la mujer había aceptado. Se acostaron, intentó dormir después de algunos temblores, se acostó a dormir y al próximo amanecer se dio cuenta que el cuerpo de la mujer era un lodazal, estaba envuelto en lodo, en tierra, cubierta. Y entonces eso le asustó bastante y salió rápidamente a la calle. Sentía que ya no podía respirar, que le faltaba el aire y que el poco aire que tenía lo intentaba retener con sus manos, ¿no? Ese fue el último aire que tenía entre sus dedos y ya no más, ya no recuerda nada, fue lo último que vio y de esa manera se cuenta, ¿no? que Juan Preciado terminó falleciendo. Después Dorotea, que era una mujer que no tenía un estado mental normal, sino que tenía una enfermedad mental por algún trauma que había sucedido en el pasado y que vivía de la caridad de las personas, se encuentra, ¿no? ya en el otro mundo y le pregunta, de modo Juan Preciado, que falleciste a causa de un ahogo, de una falta de aire. Y le dijo también además que ella la había encontrado en la plaza, muy lejos de la casa donde supuestamente había fallecido, que era la casa de Donis. Es más, que Donis con ella lo habían jalado y llevado hasta el portal para poder enterrarlo.
Juan Preciado entonces le dio la razón a Dorotea y le dijo: tienes razón, Dorotea, yo después de eso que recuerdo llegué a la plaza con muy difícilmente llegué a la plaza agarrándome de las paredes con las manos y jalado por el bullicio de la gente, pensé en algún momento de que había gente, pero no, era otra alucinación, no había gente, ya no estaba en sus cabales, a la justa se podía mover, pero llegó hasta la plaza, sintió mucho frío, mucho frío. Dorotea para eso contesta y le dijo: ¿por qué saliste de tu tierra si allá estabas mejor? ¿A qué viniste? Entonces Juan Preciado le cuenta que él había llegado al pueblo de Comala en busca de su padre Pedro Páramo, que era una ilusión que le había traído, ¿no? Volviendo al pasado, el gran amor de Pedro Páramo había sido Susana, una joven con el cual había tenido un amorío, ¿no? Pero que se había acabado debido a que la madre de ella fallece y tuvo que mudarse del pueblo junto a su padre. Se fueron del pueblo. Pedro Páramo, después de muchos años, aún seguía recordándolo, ya que había sido su gran amor, ¿no? Le ofrece a su padre que es su casa para que ellos puedan volver al pueblo de Comala, y además le ofrece que podía tener la libertad de explotar las minas, ¿no? Entonces el señor, el padre de Susana, con esa gran oferta no había podido negarse, aunque no le hacía gracia de que su hija se casara con Pedro Páramo, ¿no? Además que él le había dicho a Pedro Páramo que tenía un marido, que había estado casada, que ahora era viuda, pero que aún no lo había podido olvidar. Era una mentira para tratar de alejar a Pedro Páramo, pero igual Pedro Páramo no le interesaba nada más que estar con Susana. Ellos lograron casarse, pero la actitud de Susana no ayudaba debido a que ella estaba bastante traumatizada por eventos pasados. Ella actuaba muy, muy distraída, vivía en su mundo interno, sin importar absolutamente nada más, sin darse cuenta de todo lo que pasaba, y siempre preguntaba por Bartolomé, que era el nombre de su padre. Justina, una de las empleadas, a los pocos días le comenta que su padre ya había fallecido, ¿no? Esto era porque Pedro Páramo lo mandó a matar para evitar algún enfrentamiento en lo que respectaba al tema de su matrimonio con Susana. Susana sonrió cuando le dijeron esa noticia de que su padre había fallecido, y le dijo al aire, entonces viniste a despedirte de mí, ¿no? Sonrió como si fuera un momento feliz. Muchos años antes se cuenta en el libro de que ella, acompañando a su padre a bajar un pozo, ¿no? Trabajando con su padre, bajó con una soga sujetada por su padre al fondo de un pozo oscuro, tenebroso, y que en el fondo, al llegar al suelo, había visto una calavera. Desde ahí había sufrido un gran trauma que le dejó bastante marcada, además de todos los abusos que su padre Bartolomé había ejecutado sobre ella. Pedro Páramo, además de haberla hecho su esposa, él siempre recordaba mucho los recuerdos bonitos que tenía con ella, pero a ella no le correspondía el amor. Siempre andaba distraída y cada vez más empeoraba. Esto en gran parte era por los abusos, ¿no?, que ella había sufrido. El padre Rentería, por orden de Pedro Páramo, había visitado algunas ocasiones. Trataba de reconfortarla, pero ella siempre muy ida, decía que no necesitaba escuchar al padre. A la par, Pedro Páramo enfrentaba un problema, que era un grupo de revolucionarios que, cansados ya del poder de Pedro Páramo, querían invadir tierras, ¿no? Habían llegado a matar a Fulgor, que era un hombre importante para Pedro Páramo, entonces él tuvo que hablar directamente con ellos y les ofreció 300 hombres, además de mucho dinero para su causa, con tal de la paz, ¿no?, con él. Ordenó a uno de sus hombres, que era el tuerto, de supervisar y vigilar a estos hombres, de tenerlos bajo en control. Pasaron días y Susana se puso peor.
y Pedro Páramo volvió a volvió a llamar al padre Rentería para darle su bendición, y al poco tiempo ella falleció, y con eso también la esperanza de Pedro Páramo, ¿no? Pasaron muchos años en que Pedro Páramo seguía recordando a Susana, tanto así que él siempre se sentaba afuera de su casa en una silla vieja a la puerta de media luna, esperando el regreso de Susana. Por muchos años esto, pero ella nunca volvió. Un día también se cuenta de que un hombre en estado de ebriedad, mientras se tambaleaba, entró por la puerta de media luna, gritando que necesitaba una ayuda económica para poder entrar a su muerta, que era su esposa, ¿no? Al ser sordo, él no escuchaba lo que Damiana le contestaba. Entonces, al estar en ebriedad y al estar enojado, de repente en depresión, arrojó a Damiana del camino y se fue contra Pedro Páramo, quien era su padre. Este hombre era Abundio, ¿no? Y sacó un arma y lo acuchilló. En ese momento, los hombres de Pedro Páramo llevan a este sujeto, a Abundio, lo llevan para que él pueda pagar las culpas, ayudan, socorren a Damiana, pero no se dan cuenta de que Pedro Páramo estaba herido, ensangrentado, ¿no? En la parte de su estómago. Y tampoco Pedro Páramo dice algo, ya estaba como cansado, sin esperanzas de vivir debido a la gran pena que le dejó la muerte de su amada. No se da cuenta entonces y comienza a perder mucha sangre. Después, a los pocos segundos, minutos, Pedro Páramo tiene una visión, una alucinación de que Damiana se acerca a él y le dice: patrón, va a querer almorzar en este momento, y él le dice que sí, que lo ayude a pararse para irse a almorzar. Y cuando Damiana lo está ayudando, él se cae sobre el suelo ensangrentado y termina falleciendo. Así termina la obra el libro de Pedro Páramo de Juan Rulfo.